hay un gran problema entre los cristianos. Y ese gran problema que existe consiste en que muchos de los cristianos que asisten hoy a cualquiera de las iglesias le están bostezando en la cara a Dios. Y usted se estará preguntando, ¿pero cómo? Si Él es Dios. ¿Cómo pueden existir personas entonces que bostecen en la cara de Dios si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Rey, si Él es todo para nosotros? Y es la tragedia que nosotros estamos viviendo como cristianos. Esta tragedia es del cristianismo y no del mundo, porque el mundo ya se ha burlado, el mundo ya ha ignorado, el mundo ha bofeteado, ha golpeado, ha herido. Y va a continuar en su tarea, porque es la misión del príncipe de este mundo, es la misión de los que se encuentran encargados con el príncipe de este mundo. Pero lo difícil y lo que nos lleva verdaderamente a sentirnos desesperados, a sentirnos como que no podemos comprender, es que los cristianos, los que aman a Cristo, los que quieren ser como Cristo, le bostezan en la cara a Dios. En un mundo inclinado hacia el infierno, aún el cristianismo se manifiesta y le bosteza en la cara a Dios. Y esto es impresionante, porque en este tiempo, en la era de la iglesia, que comprende desde la ascensión de Jesús hasta el rapto de la iglesia, que será muy pronto en el nombre de Jesús, se describen 7 iglesias que se encuentran ubicadas en el libro de Apocalipsis en Asia Menor, en este libro que Juan escribió. Sin embargo, estas 7 iglesias, como nos estaba contando nuestro pastor ayer, simbolizan, representan, referencian a las iglesias presentes, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias representan nuestra iglesia, representan la iglesia de Cristo, representan el cuerpo de Cristo. Y todos los problemas, todas las exhortaciones que se les dieron a estas iglesias, se les está dando en este momento a la iglesia cristiana Monte Sinaí y a cualquier otra iglesia, porque somos un conjunto para Cristo. Entonces el Señor nos llama a que escuchemos este mensaje en el nombre de Jesús. Y en primer lugar, en el libro de Apocalipsis, en la era de la iglesia, se nos habla de manera profética. Y es que Juan estaba profetizando los problemas de la iglesia actual, y estaba comenzando con la iglesia de Éfeso, una iglesia a la cual le dijeron: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. La iglesia de Éfeso no es que no amara al Señor, sino que su amor se estaba enfriando y se estaba debilitando. ¿Cuántas personas que me están escuchando en esta mañana se sienten de la misma manera? Tal vez no es que no ames al Señor, tal vez es que el amor se ha estado enfriando. Tal vez no lo amas más que ayer, tal vez no lo amas más que antes. Una época de tu vida en la que lo amaste más, y te estás dando cuenta que tu amor se está enfriando, y aún así no has reaccionado para fortalecer el amor, para volver al primer amor que el Señor había establecido sobre tu vida. Pero también puede ser que te esté pasando lo que sucedía en la iglesia de Esmirna. Y es que la iglesia de Esmirna sufría temor a causa de la tribulación y las pruebas. Y no podemos ser ese tipo de iglesia. Tenemos que ser como la iglesia primitiva, que sufría la tribulación, que padecía y se gozaba y era bienaventurada en el vituperio y en las cosas que tenía que padecer, porque sufría a causa de Cristo. Porque si hemos sufrido a causa de otras cosas, a causa de personas, a causa de objetos, a causa de cosas que no tienen ningún valor, ¿cuánto más sufriremos por causa de Cristo? Y nos gozaremos en ese sufrimiento que nos llevará a la vida eterna. Pero no solamente puede estar pasando esto, sino que también nos puede estar sucediendo lo que pasó en la iglesia de Pérgamo. Y es que en la iglesia de Pérgamo se retenían las doctrinas de los nicolaitas y las doctrinas de Balaam, vientos de doctrina, predicando cosas tontas, predicando desde los altares cosas que no tienen ningún sentido, predicando cosas que nada tienen que ver con Cristo, que nada tienen que ver con su palabra. Yo no sé qué personas me están escuchando en este momento, y si son de otras iglesias, pues bienvenidos sean.
Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la predicación de la palabra de Dios se hace a través de la palabra de Dios. Y no podemos aceptar vientos de doctrina. No podemos aceptar otra doctrina. No podemos aceptar la doctrina de dioses extraños, de idolatrías, de cosas que nada tienen que ver con Cristo. Esas cosas tienen que ser rechazadas. Y si nosotros estamos expuestos a esos evangelios que son anatema, que son maldición, entonces debemos retirarnos e ir a un lugar donde se predique la palabra de Dios. Y todas estas cosas pasan en la iglesia actual. Todas estas cosas le están pasando al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene que reaccionar e ir conforme a lo que el Señor exhortó en este mensaje. Porque no solamente nos puede estar pasando eso, también nos puede pasar lo que le pasaba a la iglesia de Tiatira. Y es que ellos toleraban a hombres y mujeres que enseñaban a pecar deliberadamente. Imagínese usted eso. Y es que una persona puede entrar a la iglesia con muchos pecados, porque al fin y al cabo ese es el trabajo. Esa es la restauración de Cristo. Que una persona que se encontraba en tinieblas sea llamada a ellas a la luz admirable de Cristo. Sin embargo, una persona no puede permanecer muchísimo tiempo en una iglesia y todavía continuar con su estilo de vida. Tener un mal testimonio delante de Cristo. Convertir a las personas que se congregan con Él en lo que Él es, en lugar de Él convertirse a Cristo. Las iglesias no pueden permitir que hombres y mujeres enseñen cosas que nada tienen que ver con Dios y que puedan continuar entrando en la vida de las personas, entrando en el corazón de las personas, predicando eso y verdaderamente llevando a los hijos de Dios a perderse, llevando a los hijos de Dios a un abismo. Por otro lado, Sardis debía mantenerse firme y ser vigilante, porque sus acciones no eran perfectas delante de Dios. Y cuando nuestras acciones no son perfectas delante de Dios, sino hablo de una perfección que no tiene pecado, hablo de un intento constante de la santidad. Cuando nosotros no tenemos ese deseo de santidad, entonces se le da lugar a Satanás, se le da lugar al diablo. Y cuando el diablo ha entrado en nuestras vidas, entra a hacer lo que Cristo ya había dicho: a hurtar, matar y destruir. Entonces debemos estar vigilantes. Este mensaje también es para nosotros. El que esté firme, mire que no caiga. Y la iglesia de Filadelfia fue exhortada a retener sus buenas obras para hallar la corona de vida. Si tú estás haciendo algo bien en este momento, si tú no te sientes identificado con las anteriores exhortaciones y tú dices: no, yo estoy bien, entonces retén las buenas obras que estás teniendo en este momento para que puedas alcanzar la corona de vida, para que puedas alcanzar la vida eterna en Cristo. Pero por último, vamos a hablar de la iglesia de la Odisea. Y resulta que nos vamos a centrar en el problema que tenía esta iglesia. Y el problema de esta iglesia era que era una iglesia tibia. Era que era una iglesia poco entusiasta. Una iglesia que predicaba conocer de Cristo, pero se aburría de Cristo. Una iglesia que creía estar muy conectada con la fuente de vida, pero que verdaderamente estaba conectada un poco más con Satanás que con Cristo. Era una iglesia que no representaba a Cristo. Era una iglesia que aburría a las personas del mundo y que los hacía declarar que no querían conocer del Señor. Vamos a hablar de esta iglesia tibia. Vamos a hablar de las cosas que el Señor ha manifestado para los tibios, para los que no son calientes, pero tampoco son fríos, para los que no están en el mundo, pero tampoco están con Cristo. Pero antes de eso, vamos a saber algo, y es que también a través de este pasaje se nos hablaba de manera práctica. Y es que no existe un problema de las 7 iglesias que no referencien los problemas que tiene esta iglesia, que tiene la iglesia actual, que tiene el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, nos hablan de manera poderosa. Y es que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. El que pueda comprender, comprenda. El que pueda escuchar, escuche. Porque la palabra de Dios dice que aún muchos escuchando no entenderán.
que aún muchos viendo no podrán comprender la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene oído, que pueda oír ese mensaje y verdaderamente centrarse a lo que el Señor nos quiere decir en este día. En cuarto lugar, nos hablan de manera presente. La palabra de Dios no nos dice enviar a las 7 iglesias que están en Asia, pero no nos dice lo que se dice, nos dice lo que ha dicho. Entonces no se está hablando de manera pasada. Él todavía nos está diciendo, las escrituras todavía nos están diciendo, y esta manifestación es para nosotros. Por último, nos hablan de manera personal. Usted podrá decir, no, estos mensajes son para las iglesias. Ese mensaje, nada me incluye a mí, lo que me están queriendo decir en esta mañana. Pero el Señor está hablando de manera personal. El Señor está hablando a cada una de las personas que se encuentran conectadas en esta mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído está hablando de manera particular. No está diciendo los que tienen oídos, oigan. Está diciendo el que tiene oído. Porque usted puede estar en una iglesia donde hayan muchos sordos, muchos que no escuchen, pero en esta mañana es su obligación escuchar el mensaje que el Señor tiene para usted. Y el primer punto del cual vamos a hablar es la maldición del cristianismo tibio. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Y este es el versículo principal, el pasaje principal. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir entonces la frase, he aquí el amén? Y la palabra amén, como muchos de nosotros sabemos, significa así es o así sea. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que nuestro Cristo se atiene a los hechos. Nuestro Cristo se atiene a las obras. No solamente habla, no solamente dice, sino que también hace. Y esta es una característica de los cristianos tibios. Hablan mucho, pero no hacen nada. Dicen mucho, pero no hacen nada. Dicen amén todo el tiempo en la congregación, pero a la hora de aplicar lo que la palabra nos estaba queriendo decir, no lo hacen, no lo llevan a cabo. Pero el Señor no nos dice amén solamente. Él nos dice, he aquí, yo soy el amén, yo soy el que hace, yo soy el que lleva a cabo. Y entonces diga lo que diga, el Señor siempre va a cumplir lo que está estableciendo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Y es que el Señor no miente. Lo que el Señor te dice que va a hacer en tu vida, eso hará. Las promesas que el Señor ha establecido para ti, Él las cumplirá en el nombre de Jesús. Porque he aquí, Él es el amén. Pero también este capítulo nos está queriendo decir, como ya se había anunciado en el capítulo 1, que el Señor Jesucristo se encuentra de pie en medio de 7 candeleros de oro alimentados por aceite. ¿Qué significan estos candeleros? Son una representación, son una ilustración de la iglesia, que es la luz del mundo.
Y recordemos que la palabra de Dios dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Él se encuentra hoy en medio de nosotros, de las personas que se encuentran conectadas, de las 12 personas que se encuentran conectadas y aún las que se encuentran en la plataforma de Facebook. Él se encuentra en medio de nosotros y Él hoy nos quiere entregar un mensaje. Y es que nosotros que hemos decidido invocar su nombre en esta mañana, que hemos decidido invocar su nombre en este tiempo, debemos verdaderamente reaccionar a las cosas que Él quiere que nosotros seamos. Y entonces vamos a comenzar a analizar un poco más esto de ser tibio. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Y es que la palabra griega que se traduce como vomitaré es la palabra de la cual obtenemos nuestra palabra emético, y significa un agente que induce al vómito. Dios dice que existe un pecado tan vil, un pecado tan menospreciable para Él, que le causa náuseas, que le causa ganas de vomitar, le causan a Él ganas de verdaderamente llevar un juicio sobre ellos. ¿Y cuál es ese pecado entonces? La tibieza. Y es que la tibieza es un poquito fría, no es lo suficiente como para estar caliente, pero tampoco es tan fría. No puede determinarse. La tibieza es un poco caliente como para estar fría, es demasiado frío como para hervir, pero también no es demasiado caliente como para congelarse. Y es probablemente el pecado que prevalece en la iglesia actual. ¿A quién le está hablando nuestro Señor a través de este mensaje? Y es no a aquellos que detestan a Cristo, porque los que detestan a Cristo están en el mundo y ellos están fríos y ya hay un juicio para ellos. Pero tampoco le está hablando a los fanáticos de Cristo, tampoco le está hablando a los que arden por Cristo, a los que arden por la predicación del Evangelio, a los que arden porque conozcan al Señor, a los que predican de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como lo decía el apóstol Pablo a Timoteo. Él no está hablando de esos cristianos calientes que están ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Él está hablando de los cristianos tibios, de los que se llaman cristianos, de los que se hacen llamar cristianos. Él está hablando de aquellos que son cristianos autosuficientes, poco entusiastas, asisten a las iglesias y están en esta categoría. Y esto rompe el corazón de muchas personas, pero sobre todo rompe el corazón de Cristo, que murió en la cruz del Calvario por personas que no se sienten lo suficientemente interesadas como para llevar un cristianismo bien, como para llevar un cristianismo genuino. Esto rompe el corazón de Cristo, porque Él le entregó su vida en la cruz del Calvario para que las personas despreciaran su mensaje. No lo hizo. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros nos entregáramos a Él, porque la palabra de Dios dice: y mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él lo hizo para que nosotros comenzáramos a caminar como Él camina, para que nosotros comenzáramos a andar como Él anduvo. Pero vamos a analizar, ¿cómo sabemos entonces si nosotros somos tibios, si somos fríos o si somos calientes? Y a continuación te voy a hablar de varias áreas en tu vida que te pueden llevar a examinar esto. Y la primera de ellas es la santificación. Y es que muchos cristianos consideran que la santidad está un poco pasada de moda. Muchos cristianos consideran que sí hay que ser santo, pero no tanto. Que sí hay que tratar de vivir en santidad, pero no con exageración. Que sí tenemos que cambiar, pero que no tenemos que cambiarlo todo. Esos son los cristianos tibios. Y el Señor habló acerca de ellos en Marcos capítulo 7, versículo 6.
hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es que verdaderamente tienes el deseo de ser santo, el deseo de ser personalmente santo delante de Dios. O solamente le adoras los domingos en la mañana, pero el resto de los días no arde el fuego del Espíritu Santo en ti. O solamente lo adoras el viernes en la noche, pero el resto de los días no arde el fuego del Espíritu Santo en ti. No tienes el suficiente tiempo para Cristo. No tienes el suficiente tiempo para orar en santidad. No tienes el suficiente tiempo para tratar de mejorar. Y eso es lo que te hace un cristiano tibio. Nuestra meta debe ser todos los días, buscar vivir en santidad. Y aunque es complicado, una perfección sin pecado, nosotros podemos creer que el Señor nos va a llevar a este punto, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es que nuestras iglesias están llenas de personas que viven al borde de la santidad personal. Y es que, por ejemplo, no se dicen mentiras descaradas, pero por ejemplo cuando vemos a una persona que no nos agrada verla, le decimos: qué gusto verte. Hipócrita eso. También puede pasar que le digas a un amigo: yo voy a orar por ti, yo voy a orar para que esa situación que tú estás pasando pueda ser superada, pero nunca oras, ni siquiera oras por ti. O tal vez puede que no robes, pero no pagas tus deudas. También pueda que no cometas adulterio, pero en realidad cuando las personas que están a tu alrededor hacen chistes de este tipo, hacen bromas que son un poco pesadas, te ríes de ellos sin tener ningún problema con estas cosas que contaminan tu pensamiento. Y también puede que te entretengas mirando cosas lascivas en la televisión, en las series, en todas las cosas que se puedan manifestar. Y eso te hace un cristiano tibio, porque toleras lo que le desagrada a Cristo. En ocasiones toleramos lo que para Cristo es abominable, lo que para Cristo es detestable, y eso nos puede llevar a ser cristianos tibios. Pero no solamente la santidad es uno de los aspectos que nosotros tenemos que mirar, sino también el servicio. ¿Cómo es que le estamos sirviendo a Dios? ¿Dónde se encuentran esas personas que desesperadamente buscan el bienestar de las almas? Que entran en el secreto y oran por las almas y sienten tanto dolor por ellas, sienten tanto dolor por las personas que se pierden, que incluso lloran por ellas. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esos servidores? Y yo sé que muchas personas que sirven me están escuchando hasta ahora. Yo sé que muchas personas que sirven en la iglesia cristiana Monte Sinaí me están escuchando en este momento. Muchos de nosotros tenemos que ver cuál es nuestro nivel de servicio para el Señor. Verdaderamente nosotros somos cristianos amorosos, que nos acercamos a las personas que se pierden con una palabra de cariño, con una palabra que los levanta, con una palabra que los anima, porque Cristo también está con ellos. Realmente somos de esas personas que predicamos a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, en el gimnasio, en el mercado, en la calle, saliendo de la puerta. Somos ese tipo de personas que predicamos a Cristo en todo tiempo, que predicamos a Cristo aún cuando aparentemente no es el momento. ¿Somos de ese tipo de cristianos o somos de esos cristianos que se avergüenzan? Somos de esos cristianos que no sienten nada cuando predican la palabra de Dios, que es como si predicaran nada, como si predicaran el Señor de los Anillos, como si predicaran, no sé, Harry Potter, cualquier tontería que no edifica la vida. ¿Ese tipo de predicadores eres o eres un predicador que siente el fuego del Espíritu Santo? Y es que el pastor Adrian Rogers se encontró con un profesor en su escuela de predicadores que dijo la siguiente cosa: la predicación se parece mucho a preparar cualquier otra clase de discurso. No necesitan tener un tono de predicador, no necesitan tener modales de predicador. Es simplemente como preparar cualquier otra clase de discurso. Imagínese usted esto.
O encontrarse usted con un profesor en la escuela de predicadores que le diga que predicar a Cristo es como predicar cualquier otro discurso, es como hacer cualquier cosa. ¿Dónde tenía este hombre la mente? ¿Dónde tenía este hombre el espíritu cuando dijo eso? Y resulta que se levanta un hermano, se levanta un alumno y dice: profesor, escucho lo que dice, pero cuando me preparo para predicar, algo se apodera de mí. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Cuando nos preparamos para predicar, algo se tiene que apoderar de nosotros, y ese algo es el Espíritu Santo. Y si nosotros no lo tenemos a Él, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Mejor es no predicar el evangelio que predicar cosas tontas. Mejor es no predicar el evangelio que predicar sin pasión. Mejor es no predicar el evangelio que no mostrar a Cristo. Y eso nos hace cristianos tibios. Y es que los predicadores de este tiempo son hombres amables, que le predican a personas que también se presentan en la iglesia amablemente. No es muy usual que mostremos nuestra cara cuando venimos a la iglesia. Solamente el Señor conoce todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos. Sin embargo, los predicadores de verdad tienen que ser como aquel alumno que dijo que cuando él se preparaba para predicar, el Espíritu Santo se apoderaba de él. Nosotros tenemos que ser esta clase de personas. Tenemos que llegar a este punto y verdaderamente vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Lo tercero de lo cual vamos a hablar es de la adoración, y vamos a hablar rápidamente de ella. Y es que el requerimiento para cantar, para adorar a Cristo, está en Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si usted no adora en el Espíritu, mejor es que no adore. Si usted no adora en espíritu y en verdad, mejor es que no lo haga. Porque ¿qué sentido tiene manifestar al Señor lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos de Él, si verdaderamente no estamos conectados con Él? La adoración tiene que ser con sentimiento, sí, con emoción también. Tenemos que entregar todo de nosotros cuando adoramos al Todopoderoso. Y si eso no se presenta en nuestras vidas, somos cristianos tibios. Yo le digo algo: usted puede venir todos los domingos a la iglesia, puede venir todos los viernes a la iglesia, que a propósito los invitamos el día de hoy. Pero si usted no se siente apasionado cuando está adorando a Cristo, si usted no siente el fuego del Espíritu Santo cuando usted está en adoración, entonces ¿a quién está adorando? ¿A qué Dios está adorando? ¿A un Dios tibio? No, usted está adorando a un Dios caliente. Pero tiene que adorar con ese fuego del Espíritu Santo. Y lo cuarto, y lo que a muchas personas no les gusta, son las escrituras. Y es que yo le aseguro que un cristiano tibio no se ha leído la Biblia completa, o por lo menos no ha entendido nada. Un cristiano tibio tampoco se sabe los libros de la Biblia. Usted puede decir en el libro de Macabeos, en el libro de lo que sea, y él le va a decir que ese libro sí existe. El libro de Sofía, le va a decir que eso sí existe, porque es que no sabe qué es. No sabe cuáles son las escrituras que está leyendo. No saben qué es que se está enfocando, porque no conoce la palabra de Dios, porque no conoce lo que Dios ha dicho. Y yo sé que las escrituras tienen una amplia profundidad. Nunca alcanzaremos a escudriñar la Biblia con la dimensión que tiene, porque tiene una dimensión espiritual, y las dimensiones espirituales son infinitas. Sin embargo, nosotros cada vez tenemos que comprender más lo que el Señor está diciendo a través de su palabra, lo que el Señor está queriendo decir a través de su palabra. ¿Verdaderamente amas la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? ¿Será que pasamos haciendo más otras cosas que leyendo la Biblia? Viene un programa de televisión, la novela, leyendo el periódico, buscando en internet noticias. ¿Será que pasamos más haciendo esas cosas que buscando a Cristo, que buscando al Señor? Eso nos hace cristianos tibios. Lo otro que tampoco le gusta mucho a las personas es la oración. Tal vez el Señor quiera hablar hoy de muchas cosas que aparentemente le gustan a las personas, pero no les gusta. Y es que
Un cristiano promedio no puede pasar 10 minutos intercediendo a favor de otra persona. Le molesta. Usted pone a orar a un cristiano promedio 15 minutos y se aburre. Usted se da cuenta que esa persona no se siente cómoda orando, que esa persona ya quiere terminar, que esa persona mira y mira y mira la hora porque ya quiere terminar. Porque qué aburrido le parece orarle al Señor, qué aburrido le parece suplicarle al Señor. Y hay algo aquí muy importante, y es que el diablo hoy mira iglesias impresionantes, mira iglesias con grandes edificios, extravagantes sistemas de sonido, clases bíblicas, organizaciones con múltiples niveles, muchas comodidades. Nos vemos con muchas de estas iglesias, pero aunque estas iglesias tengan todas estas cosas, si se olvidan de la oración constante, de la oración sincera y de corazón delante de Dios, entonces estas iglesias están vacías. Porque en ellas puede que sí esté el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está donde Él quiere, pero se complica la manifestación del Espíritu Santo en estos lugares. Estas personas no pueden ver un milagro, no pueden ver una sanidad, no pueden ver prédicas contundentes, porque ni aún los pastores oran, ni aún los pastores diezman, ni aún las personas que están encargadas de las iglesias cumplen con lo que se ha establecido en la palabra de Dios. Pero la palabra dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y nosotros tenemos que creer esa palabra hoy en el nombre de Jesús. Por último, te voy a hablar acerca del sacrificio. Y es que el sacrificio que el Señor espera de nosotros es que nosotros entreguemos diariamente nuestra vida a Él. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y es que hay muchas personas que se avergüenzan de llevar la Biblia. Hay muchas personas que se avergüenzan de entrar en la iglesia, de compartir un enlace, de enviar un mensaje, de predicar el evangelio. Se avergüenzan. Sin embargo, siempre los cristianos tibios han querido llevar un cristianismo que no les cause muchísimas molestias. Un cristianismo que ellos puedan hacer una que otra cosa, pero que no les cause mayor esfuerzo, mayor manifestación, mayor expresión. Estos son los cristianos tibios. Y por último, te quiero decir algo, y es que ¿por qué será que nuestro Señor dice ojalá fueses frío o caliente? Y lo que pasa es que el Señor prefiere tenerte en contra. El Señor prefiere tenerte en el mundo que fingiendo que lo amas. El Señor prefiere tenerte en la oscuridad que fingiendo que eres un cristiano genuino, porque le haces daño al evangelio. Porque tú, que eres el quinto evangelio, las personas que me están viendo, que son el quinto evangelio, que hacen parte del testimonio de Cristo, están llevando a los pecadores a excusarse. ¡Ja! Pero ¿cómo? Yo soy una eminencia al lado de tal persona, y eso que es cristiano. Yo hago mejor tal cosa que tal persona, y eso que es cristiano. Cristianos tibios, cristianos que llevan a las personas a la perdición, que llevan a las personas a inclinarse más al mundo. Y es que los cristianos tibios le han hecho más daño a Jesucristo que las prostitutas, que las meseras, que los pornógrafos y los que venden drogas. Esto hacen los cristianos tibios. Por eso el Señor dice, son vomitivos, le causan náuseas. Por eso el Señor nos dijo esto. No porque Él quisiera hacerlo simplemente, sino porque estas personas le están haciendo daño al cristianismo. Yo te digo, es mejor una persona del mundo
que un cristianismo profano, que un evangelio profano, que personas que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún amor por Cristo y que creen que lo tienen y que fingen que lo tienen y que viven conforme a todo menos a lo que dicen. Y eso que hay unos que ni siquiera dicen lo correcto. Imagínense, hay unos que dicen pero no hacen, pero hay otros que dicen totalmente cosas erróneas y pues hacen tonterías todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que hacer como Iglesia Cristiana Monte Sinaí. ¿Qué cree usted entonces que nosotros tenemos que hacer para ya no ser más tibios? Para ya no estar en este problema en el que se encuentran las otras personas. Y es que un cristiano tibio traiciona a Cristo. Un cristiano tibio hace muchísimas cosas en contra del Señor y ni siquiera se da cuenta de esto. Un cristiano tibio es el último en darse cuenta que es tibio. Y puede estar tirando indirectas todo el tiempo. Puede estar hablando todo el tiempo de muchísimas cosas porque no se da cuenta que es un cristiano tibio. Pero si nosotros somos tibios, el Señor entonces, el Espíritu Santo entonces nos va a decir en esta mañana si nosotros somos tibios o no somos tibios. Y si lo somos, entonces no vamos a tirar la toalla, sino que nos vamos a levantar en el poder de Cristo Jesús y vamos a cambiar la situación. Algunos cristianos, si tan solo una pequeña parte de los cristianos, de los que nos hacemos llamar cristianos, viviéramos con el fuego del Espíritu Santo, vendría un avivamiento impresionante. Pero nos hacemos llamar cristianos y muchas veces no oramos como ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar nuestras obras. El Señor lo dice aquí: arrepiéntete, arrepiéntete. Yo te amo, pero te castigo. Entonces, arrepiéntete. Arrepintámonos de nuestras malas obras, arrepintámonos de nuestros errores. Y Campbell Morgan, uno de los expositores de la Biblia más grandes que jamás haya existido, dijo: la tibieza es la peor forma de blasfemia. Esto es lo que tenemos. La tibieza es la peor forma de blasfemia. El pastor ayer nos hablaba de muchísimas cosas, de cosas que hacían dizque los cristianos, de cosas que hacían las personas que seguían a Cristo, pero lo que hacen es blasfemar su nombre, lo que hacen es blasfemar el nombre de Dios. Y nosotros como cristianos no tenemos por qué tragar entero de eso, no tenemos por qué digerir esas cosas estúpidas que están diciendo. No tenemos por qué hacer las cosas estúpidas que otros hacen, sino hacer y obrar conforme a la palabra de Dios. Los cristianos tibios le dicen a Jesús: Jesús, yo creo en ti, pero tú no me entusiasmas. Jesús, yo creo en ti, pero tú no me produces fuego. Tú no me produces fervor. Tú no me produces pasión. Y es de esta forma en la que bostezamos en la cara de Dios. Lo que estábamos hablando al principio de este mensaje. Bostezamos en la cara de Dios. Y el diablo se ríe de eso. El diablo se ríe de esas cosas que hacemos. ¿Por qué la tibieza es tan dañina? Porque nos predispone a otros pecados. Porque el cristiano tibio no tiene identidad. El cristiano tibio nunca va a saber detener a otra persona con sus tibieces. El cristiano tibio se lleva su vida acomodándose a la temperatura ambiente. Él espera hasta poder estar como están los demás. Él espera hasta poder estar como están en el mundo. Pero los cristianos genuinos tienen su identidad puesta en Cristo Jesús. ¿Cuál es la causa del cristianismo tibio? Y Apocalipsis 3:16 nos resume la causa de la tibieza. Y es: tú dices y no sabes. Veamos un poco más detallado lo que dice. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices y no sabes.
Esas son las características del cristiano tibio. Esas son las causas del cristiano tibio. El cristiano tibio dice, pero no sabe. Dice, pero no se inmuta. Dice, pero no hace. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y aquí hay algo muy importante, y es que los cristianos tibios se creen autosuficientes y autocomplacientes. Y la gente no se enfría inmediatamente. ¿Y esto de dónde lo podemos percibir? ¿De dónde lo podríamos ver? Y es el mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso. Él le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. La gente no se enfría inmediatamente. La gente se enfría por grados. Los cristianos no se enfrían inmediatamente, sino que se enfrían a medida que comienzan a aceptar cosas en su vida, a medida que comienzan a aceptar pecados, a medida que comienzan a aceptar cosas que a Cristo no le agradan. Así nos vamos enfriando hasta que nos convertimos en la iglesia de la Odisea. Comenzamos en Éfeso y terminamos en la Odisea. Comenzamos perdiendo el primer amor y terminamos siendo cristianos tibios. Y es que hay algo aquí que tenemos que prestarle atención, y es que a los efesios, como lo dijimos antes, no se les exhortó porque no amaban al Señor, sino porque habían perdido su primer amor. Y es que el primer amor es lo que nosotros debemos tener. El primer amor es entusiasta, es temerario de Dios, no le importa el costo para vivir al cristianismo y cumple el mandamiento más grande. Y es amar a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Pero así como este es el mandamiento más grande, el pecado más abominable para Dios es todo lo contrario. Veámoslo de esta manera: si hay un mandamiento que es superior a los demás, entonces irrumpir, transgredir ese mandamiento es el peor pecado que podemos cometer. ¿Y cuál es entonces este pecado? La tibieza. Ser tibios, no amar al Señor con todo nuestro corazón, no amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y hay una característica que nosotros tenemos que saber para identificar a los tibios. Y es que los tibios tienen que decaer tanto moralmente para estar en comunión. Los tibios tienen que bajar su nivel de moralidad para poder estar en comunión con el mundo. Porque les encanta estar en comunión con el mundo. Porque les encanta competir con el mundo. Porque les encanta estar en la sintonía que está el mundo. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a competir con las tinieblas. Dios nos mandó a hacer luz. Dios te mandó a encenderte como luz. No te mandó a que estuvieras tratando de disipar las tinieblas, tratando de competir con las tinieblas, porque no es la tarea del cristianismo. Y cuando nosotros decaemos moralmente como cristianos es cuando las personas no quieren saber nada del cristianismo. Cuando las iglesias parecen más una discoteca, cuando las iglesias parecen más un bar, cuando las iglesias parecen más del mundo que de Cristo, entonces nosotros somos cristianos tibios y las personas no quieren saber nada del cristianismo porque del mundo ya saben mucho. Usted no le tiene que enseñar a una persona del mundo cuando la va a evangelizar. Usted no le tiene que decir, lo que pasa es que el mundo esto, el mundo aquello, porque lo más probable es que esa persona ya lo conozca. Usted le tiene que enseñar de Cristo. Y si usted solo le enseña del mundo, entonces ¿qué de diferente tiene usted al mundo? Absolutamente nada. Entonces continuaremos siendo las mismas personas. Pero el Señor nos va a dar hoy la solución para la tibieza, y con esto concluyo. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Los de la iglesia de la Odisea necesitaban muchísimas cosas, y el problema es que ellos creían que ellos mismos se lo podían proporcionar.
pero necesitaban todas esas cosas, pero de Cristo. Ellos pensaban que tenían muchísimo oro, pero necesitaban el oro de Cristo. Ellos pensaron que tenían unas vestiduras que eran magníficas, pero necesitaban las vestiduras de Cristo. Necesitaban las vestiduras de santidad, necesitaban las vestiduras del llamamiento santo, necesitaban la vestidura de reyes y sacerdotes. No sus vestiduras materiales, no sus vestiduras naturales, necesitaban las vestiduras de la justicia de Dios. Pensaban que estaban vestidos, pero estaban desnudos. Pensaban que eran ricos, pero eran pobres, porque no tenían a Cristo. Y esto es lo que pasa con los que son tibios. Creen que tienen todo, pero en realidad tienen una falta impresionante de Cristo. Y todos nosotros lo tenemos y tenemos que aceptarlo a esta hora. Tenemos que aceptarlo en esta mañana. Porque ¿qué le puede suceder a alguien que es tibio? La palabra de Dios nos lo dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso. Sea un fanático de Cristo. Arrepiéntete. Las personas no tienen el celo con ninguna de las cosas del mundo. Las personas que son tibias les incomoda cualquier cosa que tenga que ver con Cristo. Pero nuestro celo tiene que estar alineado con Él. Nuestro celo tiene que estar alineado con Cristo. Nuestro celo no tiene por qué estar alineado con las cosas del mundo. Eso a nosotros no nos tiene por qué importar. Si tú no estás dispuesto a arrepentirte en esta hora, entonces el castigo tiene que venir sobre nuestras vidas, porque el Señor lo dijo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y no podemos entrar muy campantes al cielo en condición tibia. No podemos entrar muy campantes al cielo. Cuando hicimos, perderán muchas personas a través de nuestros actos. El Señor tiene que salir al encuentro y castigar la tibiez. Por eso dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Muchos dicen que la tibieza es debilidad, pero la tibieza no es debilidad. La tibieza es perversidad, porque tenemos más deseos del mundo que deseos de Cristo. La tibieza tampoco es un pecado pequeño como muchos pueden decirlo. La tibieza es el mayor de los pecados, porque no cumple con el mandamiento más grande, que es amar a nuestro Señor Jesucristo. Y en los últimos tiempos, las iglesias serán más tibias que nunca. Si usted se sorprende hoy con las cosas que ve, no se compare en nada a lo que va a venir, porque la palabra de Dios dice que la maldad se aumentará. Y se aumentará en el mundo, pero también se aumentará en las iglesias. También se aumentará con los que siguen a Cristo. La tibieza es una característica de la iglesia de hoy. Y el Señor está cansado de mirar a los tibios. El Señor está cansado de mirar a personas que verdaderamente no tienen su corazón puesto en Él. Pero hoy Dios nos dice con gentileza, sin importar lo que nosotros seamos en esta mañana, sin importar si nosotros hemos sido considerados tibios en nuestra autoevaluación, en nuestro autoexamen en el cual nos enseñó el Espíritu Santo, nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje en esta mañana. Independientemente de lo que tú seas en este momento, todavía te puedes arrepentir. Independientemente de lo que seamos en este momento, todavía nos podemos arrepentir. Todavía podemos rechazar las malas obras que hemos hecho hasta el momento y comenzar a orar conforme a Cristo lo está hablando. Porque todavía la puerta está abierta. Todavía Él está llamando. Pero el error que cometemos muchos es que creemos que Jesús en el Apocalipsis está fuera de la puerta. Te equivocas. Jesús en el Apocalipsis está dentro. Está en el cielo. Está en el lugar para los que aman a Cristo.
Y es tu cuestión. Él está a la puerta y llama. Pero si tú lo rechazas, entonces Él cerrará la puerta y serás tú el que se quede por fuera. Por último, quiero decirles que Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón. Que sin importar lo que nosotros reconozcamos ser, en esta mañana el Señor nos ama. Y es el momento en el que nosotros tenemos que afrontarlo. Muchos dicen, no, todavía no es el tiempo. Luego voy a hacer lo que tengo que hacer. Luego voy a dejar la tibieza y me voy a convertir en un cristiano genuino. Pero no sabes si te mueres mañana y tal vez tengas que repetir muchísimas veces esas frases en el infierno. Y es que tenemos que ser realistas. El Señor no nos ha mandado a predicar un evangelio que no se encuentra en la palabra de Dios. El Señor no nos ha mandado a predicar un evangelio tibio, porque entonces somos peores que los tibios. No podemos arreglar los mensajes para las personas que viven con tibiez. No podemos hacer eso. Y es que es mucho más fácil que una persona contaminada contamine a otra, a que una persona limpia a otro de su contaminación. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y si hay algo que está contaminando nuestras iglesias, si hay algo que nos está contaminando a nosotros, debemos apartarlo de nuestra vida. Porque la tibiez comienza por grados. Comenzamos aceptando actitudes, aceptando pensamientos. Y esos pensamientos se convierten en lo que somos.